¿verdad? Joder. ¿No? ¿Se escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Ya. Yo los escucho con un poco de interferencia, así que bueno, mientras se integran, quería mostrarles este caso. Bueno, la idea, yo no sé si hemos hecho otras revisiones de artículos, creo que esta es la primera, o creo que han hecho una con el doctor Araya anterior. No sé bien cuál es la dinámica. Creo que lo mejor sería que de parte mía moderar un poco la conversación. Yo he seleccionado algunas imágenes de la bibliografía, no solamente del artículo, sino un poco general, que creo que pueden ser útiles para dirigir un poco la conversación o para no olvidar algunos puntos de la conversación, ¿correcto? Así que quiero que igual ustedes se sientan con la libertad de conversar, hablar, nos podemos equivocar, vamos a ver qué conocimiento tenemos cada uno y qué es lo que mejor podemos sacar de la revisión y también tener un poco una idea de lo que va a ser para el futuro, para las próximas revisiones. Entonces, antes que nada, voy a dejarles este caso aquí. Quiero que a ver si alguien se atreve un poco a leerlo, a dar sus opiniones. Siéntanse con la libertad de equivocarse, esa es la idea de estas reuniones y que podamos ver en lo que está, lo que los conocimientos están un poco más débiles de cada uno en qué área y reforzar y ver qué podemos sacar en limpio. Entonces, les quería mostrar este estudio, es de un paciente masculino de 56 años. Este es el primer TAC que se realiza. Viene con una observación de accidente cerebrovascular. A ver, un segundo. Ahí. A la urgencia. ¿Qué les parece este estudio? Es una tomografía computarizada o computada sin contraste. No les quiero dar mucha más clínica porque creo que vamos a intentar centrarnos un poco en las imágenes antes de comenzar la revisión. Bueno, no sé qué les parece lo que les acabo de decir en respecto a la revisión bibliográfica. ¿Están de acuerdo? Que lo hagamos en esa dinámica. No sé si se me estará escuchando, ¿no? Supongo que sí. Bueno, si no, me avisan. Bueno, ¿quién se atreve a leer este estudio así a grandes rasgos? ¿Qué les parece que tiene o que no tiene? ¿Cómo leerían un TAC de cráneo? ¿Por qué comenzarían a describir? ¿Comenzarían por lo extracraneal, por lo intracraneal, por lo ventricular, por parénquima? ¿Tienen algún orden o no? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Nadie? Hola, no, no, no. ¿O es un TAC normal? Normal y que se vaya. ¿Aló? ¿Ahí me escucha? Yo los escucho muy bajo, casi nada. Hola Michael, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que estás con el audio apagado. Ahora sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchachos, no sé si están asustados o tienen timidez o cuál es la causa, pero la idea es que participen, pero no es que tengan confianza. La verdad que me daría lata tener que ir a preguntarles uno por uno. Creo que le preguntaría a Paula y a Nicolás, que son los que han rotado por aquí, pero bueno, vamos a comenzar. Este es un paciente que tiene una sospecha de ACV y tiene 56 años y le hacen este TAC de cráneo. A grandes rasgos, lo primero que se puede ver, ¿cierto?, es que hay un poquito de dilatación ventricular, de predominio supratentorial, bueno, aunque también está dilatado el cuarto ventrículo, parece algo pasivo, ¿no?, crónico. Algo desproporcionado en relación al tamaño que tienen los surcos, así que podríamos plantear que quizás el paciente tiene algún grado de atrofia subcortical, de predominio central, pero no parece algo agudo, ¿cierto? Además hay series
múltiples hipodensidades en el parénquima, en la región frontal, opercular, ¿cierto? Y algunos cambios microangiopáticos quizás en sustancia oral. ¿Ven alguna cosa más que les llame la atención? Este estudio fue realizado el día 13 de mayo. Posteriormente realizaron este estudio el día 15 de mayo, que es un TAC sin contraste, es lo que están viendo acá, y un TAC con fase arterial y fase venosa, un angiotac. ¿Quién se atreve a describir lo que sigue sucediendo? Este es un tema interesante también porque no solamente abarca lo que conversamos hoy, sino que lo que viene la próxima semana o en algunas semanas más con el doctor Araya, en relación a infartos territoriales y a los infartos cerebrales. Hola, Doc. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Sí, te escucho. Ya. No, lo que pasa es que tuve que cambiarme la conexión del hospital acá a una conexión Wi-Fi aparte porque no escuchaba súper cortado. Acá Nelson Calvón iniciando mi pasada de neurorayos igual hace poco acá en el INCA. Hola, Nelson. Bienvenido. Bueno, en el segundo escáner evolutivo que mostró, efectivamente, son imágenes seleccionadas de cortes axiales en las cuales se observa que en comparación al primero, al menos yo veo una asimetría y un desplazamiento de la línea media hacia la derecha. Parece que la dilatación ventricular se mantuviera o hubiese aumentado levemente. Y sí, ahí efectivamente, a ver si puede seguir bajando, por decirlo así. Claro, y ese desplazamiento de la línea media me parece que incluso involucra un desplazamiento del uncus, precisamente también pasando levemente la línea media hacia el territorio o hacia la región hemisférica, en este caso derecha. Muy bien, Nelson, eso está muy bien visto. De hecho, que te has adelantado un poco, pero me parece excelente. Yo lo que les quería hacer ver es que, en primer lugar, ¿cierto? Hay una lesión hipodensa frontal derecha, hay otras hipodensidades periventriculares y un poco de dilatación ventricular que no parece aguda, ¿cierto? ¿Por qué digo que no es aguda? Por la forma de los ventrículos, no hay tanto balonamiento del tercer ventrículo y no veo hipodensidades periventriculares que me hagan pensar en una hidrocefalia activa o un transudado, ¿cierto? Esto podríamos decir que es un TAC de cráneo un poquito atrófico para 56 años, pero dentro de límites normales. Lo que no es normal es la hipodensidad y los cambios microangiopáticos. Efectivamente, 2 días después se consolida este infarto, ¿cierto? Esta hipodensidad se hace manifiesta y aparece otra, acá, ¿no? Que antes se podía ver, pero digamos que era algo sutil, ¿cierto? Perfectamente uno se lo podría, a ojos no expertos se podría pasar, pero como ven aquí, hay una hipodensidad que se extiende un poco más hacia el territorio córtico subcortical, en la región parietal, temporoparietal izquierda, ¿correcto? Y que luego se ha consolidado. Estas hipodensidades son infartos, ¿cierto? Infartos arteriales, tienen distribución arterial, una morfología en cuña, una distribución que conocemos de la arteria cerebral media. Aquí podríamos tener un poco de duda porque pareciera que el territorio de la media se extiende mucho hacia el territorio de la cerebral posterior, ¿cierto? Hacia el territorio occipital, que no es propiamente tal o irrigado en teoría por la arteria cerebral media completa, ¿no? Más bien solamente la región parietal. Pero lo que sí llama la atención es la aparición de efecto de masa, ¿no? El efecto de masa, pero se perdió la ventana. Ahí sí. Entre el primer y el segundo escáner no les llama la atención que si bien la lesión isquémica está en este lado, aquí podríamos decir que los ventrículos son mínimamente asimétricos, quizás podría ser algo constitucional, pero en el contacto posterior aparece efecto de masa, ¿cierto? ¿Y dónde aparece el efecto de masa? Aparece en el hemisferio izquierdo, ¿correcto? En el parénquima, o sea, a nivel supratentorial, hemisférico izquierdo, y como muy bien dice Nelson, hay una simetría de los ventrículos. No sé si el ventrículo derecho está dilatado, pero el ventrículo derecho está algo comprimido, no colapsado, pero comprimido. Y efectivamente hay una obliteración parcial de la cisterna, que después le vamos a poner un nombre de aquí, estas cisternas que están acá, son las cisternas de la base,
Y si se fijan, hay una obliteración de la cisterna de un lado, del lado izquierdo, y cierta dilatación menor, pero sí asimétrica, de la cisterna crural del lado derecho. ¿Lo ven? Esto antes no estaba. Fíjense las características de las cisternas acá, son completamente permeables y bastante simétricas. Si bien aquí se está levemente improntando el uncus, aquí es más manifiesto, y en Cornell también se puede ver. ¿No? No hay dilatación de los conos temporales, entonces me hace pensar que es una herniación del uncus incipiente, y efectivamente hay una herniación subpalcina o una desviación de las estructuras de la línea media. ¿Y por qué les pongo este caso? Les pongo este caso porque quiero que vean la íntima relación que tienen las estructuras arteriales y venosas, en este angiotac, con los vectores de desviación de fuerza y los vectores de movimiento a través del parénquima, o sea, a través del cráneo en sentido de la hernia. Es decir, la hernia subpalcina que desplaza el giro del cíngulo hacia contralateral. ¿Qué arterias son estas? ¿De dónde vienen estas arterias que están aquí? ¿Y cómo se llaman? ¿De qué parte de la circulación cerebral podrían venir? La podría, es la que está mostrando en cuál imagen, Doc? Perdón. En esta, mira, estas arterias que están aquí, que se desvían y se lesionan con las herniaciones subpalcinas. La arteria cerebral anterior. Las arterias cerebrales anteriores, exactamente. Entonces, este casito que es del hospital, se los quería mostrar porque, si bien es sutil y está en el contexto de un infarto, que es algo muy frecuente que van a ver, tiene ya signos indicativos de herniaciones del parénquima, y posiblemente va a progresar hacia una, si no se interviene previamente, la verdad que no sé, este paciente hace poco, no sé qué ahora vamos a poner, lo puedo buscar y se los puedo contar, pero dependiendo del volumen del infarto y la presencia o no de sangre, etcétera, la conducta quirúrgica que se va a tomar, terapéutica. Pero quería mostrar un caso como introductorio, ¿no? Para abrir un poco la discusión y que conversemos respecto a este artículo. No sé si lo alcanzaron a leer, la idea sería que participaran, y si no, vamos a tener que encontrar una manera de revisarlos quizás como con más nombre y apellido, porque la verdad que no es la idea de hacer un paso práctico de hernias cerebrales, sino más bien revisar con ustedes el artículo. ¿Correcto? Entonces, este caso era el primero que les quería mostrar. Y abro la discusión por si alguien quiere o tiene alguna duda o quiere comentar algo. Tengo por acá un segundo. Respecto al caso que mostraba, porque en realidad, por lo menos de lo que leía grosso modo en el artículo, la temporalidad para poder ver una evolución como la que mostró en el caso, evidentemente también va a depender mucho de la patología subyacente o la causa, en este caso, que valga la redundancia, que está motivando el efecto de masa. Lo habitual para ver una evolución como la que mostró en el caso clínico sería efectivamente 24 horas. Podríamos esperar una evolución más breve o, en este caso, muy ¿cómo decirlo?, acelerada en cuanto a horas, como para un cambio así. Sí, la verdad que la herniación cerebral es una urgencia radiológica, por así decir, como la hidrocefalia, es algo que requiere diagnóstico pronto y determina un cambio de conducta, ¿correcto? Así que efectivamente es algo que se va a producir en las primeras horas, los primeros 24, 48 horas. El edema es verdad que se produce en una situación más de subaguda en el infarto, y la transformación hemorrágica también. Así que en ese contexto del ictus quizás es agudo, subagudo, pero
la transformación hemorrágica, un sangrado de un tumor o el mismo sangrado por la hemorragia subaracnoidea o aneurismática, es todo patología urgente. Es de las pocas cosas que el radiólogo, bueno, no pocas, pero es de las algunas cosas que el radiólogo tiene que encontrar el hallazgo, manifestarlo y comunicarlo, como una hidrocefalia aguda en un niño. Esto puede ser una causa de muerte en un paciente. Bueno, como veo que va a ser un poco difícil, no quiero tampoco pasar la responsabilidad a nadie, he seleccionado algunas diapositivas porque pensé que esto podía suceder, y al menos quiero que comenten las diapositivas o intenten, según lo que leímos en el artículo, por qué yo podría poner estas diapos y estas imágenes. ¿Sigo compartiendo la pantalla o no? Sí, está Creo que se compartida. sigue compartiendo. Ya. Se ve. Dime. ¿Sí? Aló, aló. Se ve la pantalla. Ya. ¿Quién nos habló la vez anterior o hace unos pasos atrás de la doctrina de Monroe Kelly? Paula, creo que fuiste tú, ¿no? Paula, creo que no fuiste. Sí, yo fui. Sí. ¿Sí? Y ahora me tuve que cambiar la conexión. Recién pude ver la pantalla. Ah, bueno. ¿Qué te parece esta diapo? Disculpa que te elija dirigidamente, Paula, pero no quiero tampoco ser pesado con los demás, que no los conozco tanto, Ok. ya tendré más confianza. Pero así a grandes rasgos, esto no es una evaluación, ¿saben? Es una conversación. Entonces, ¿cómo creen que la doctrina de Monroe Kelly interactúa o qué importancia tiene en la relación del parénquima cerebral? ¿Cómo creen que se puede relacionar? Y estas fotos que les estoy poniendo, ¿qué les parece? Cuando hay Sí, dime. un infarto, finalmente hay un edema citotóxico. Entonces aumentaría como el líquido a nivel intracelular, lo cual alteraría el equilibrio y tendría que disminuir las otras dos estructuras que están intracraneales como para mantener el equilibrio. Y Exactamente. esto también podría sobrepasar ese límite y generar alguna especie de hipertensión intracraneal. Que se ve, por ejemplo, en la orientación de la subaracnoidea, un poco la deviación de la línea media. Correcto. El concepto fundamental es que hay un equilibrio de la presión, ¿cierto? La presión intracraniana está en equilibrio en el cuerpo, en el cerebro. Si tú alteras ese equilibrio agregando un volumen al estado de equilibrio previo, el cerebro, o sea, tiene que de alguna manera compensar eliminando volumen para poder hacer espacio a ese nuevo volumen que aparece, que puede ser una masa, puede ser sangre, puede ser un tumor, pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Imaginémonos un nuevo elemento, ¿no? Sería en morado, aquí en lila, lo que aparece como masa. Y la compensación que realiza el cuerpo es a través de expulsar líquido cefalorraquídeo o expulsar volumen venoso, sangre venosa. Esta es la compliance, ¿cierto? Es lo que permite que crezca esa masa tumoral sin que el paciente aumente su presión intracraneal, pero eso tiene un límite, ¿correcto? Tiene un límite compensatorio, por así decir, y sobre ese límite, cuando tú ya te has deshecho de todo el líquido cefalorraquídeo, o bien de todo lo posible, de toda la sangre venosa, ya no te queda más espacio y inevitablemente la presión intracraneal va a subir, ¿correcto? Estos dos gráficos muestran un poco lo mismo y es quiero que recuerden ese elemento, esta hipótesis, porque es lo más aceptado para poder explicar este fenómeno, ¿correcto? Ya sea, como muestra acá, ya sea una lesión expansiva, una lesión hemorrágica, cualquier lesión que determina un aumento del volumen intracraneal, finalmente, cuando se pierden los mecanismos de compensación, lleva a un aumento de la presión. ¿Correcto? En el artículo, que me pareció muy importante, o sea, destacar, ellos señalan una aproximación diagnóstica, ¿cierto?, de una serie de pasos que están resumidos. Bueno, esta fotografía resume casi todas las hernias que existen en el cráneo, sobre todo las intracraneales, que son las que vamos a conversar. Y estos son los pasos que ellos utilizan.
por supuesto, tener una información clínica lo más atingente posible, ciertas referencias anatómicas que vamos a Doc, utilizar. está viendo el caso clínico, por si acaso. La ventana que tiene puesta no es de diapositiva. Sí, seguimos viendo eso. Qué extraño. A ver, déjame ver. A ver cómo lo podemos cambiar. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Ya, entonces volvemos atrás. ¿Esta la pudieron ver o esta no se veía? No, No, esa no no se se ve. vio. Ah, discúlpeme. Mira, de nuevo empezamos de nuevo. Bien rápido. Esta es una imagen en relación, son dos imágenes en relación a la doctrina de Monroe Kelly que habíamos previamente, que pensé que la estaban viendo, qué bueno que me análisis. Entonces, nuevamente, lo que les quiero hacer ver aquí es que en el estado normal, ¿cierto? La presión intracraneana normal está determinada por estos diferentes compartimentos que muy bien señaló Paula, que son por así decir, lo que mantiene el balance dentro del rango de presión normal. Si yo agrego un componente externo nuevo, ¿cierto? Al compartimento intracraneal, la manera que tiene el cuerpo en compensar la presión para que no suba es eliminando líquido cefalorraquídeo o sangre venosa. Son los dos espacios que más compliance tiene, que más van a poder comprimirse o perder espacio para poder favorecer que la nueva masa o el nuevo volumen no aumente la presión intracraneal. Y esto tiene un límite, ¿cierto? En el volumen, es decir, la cantidad de volumen de masa que puede soportar la presión intracraneal antes de cambiar tiene un límite hasta cuando eso se supera, y estos mecanismos compensatorios no pueden seguir funcionando igualmente, y finalmente aumenta la presión intracraneal. Esa es la doctrina y más o menos no es nada del otro mundo, pero hay que saber que existe y saber de lo que estamos conversando. Entonces, una vez explicado este mecanismo y este sistema que tiene el cuerpo para mantener la presión intracraneal, podemos pasar un poco a evaluar las hernias, ¿cierto? Y me pareció muy interesante, no sé si leyeron el artículo, si lo vieron esto, me pareció muy interesante esta aproximación, este algoritmo de aproximación diagnóstica que ellos realizan, ¿cierto? Que es en base a estos 6 pasos, ¿correcto? Lo primero sería tener la información clínica, pero para qué nos vamos a engañar en el medio en que nos movemos y las circunstancias en que estamos, a veces da la sensación, por lo menos no sé qué les parece a ustedes, pero a mí como radiólogo, a mí me da la sensación de que a veces se puede confiar y otras veces ni siquiera se puede confiar en la información clínica porque no sabemos bien quién lo examinó, de dónde viene esa información, si está realmente escrita por el médico o no, obviamente no se puede desestimar, es fundamental, no quiero que se queden con esa idea, pero no pueden confiar a ojos cerrados en lo que viene escrito ahí. Eso es lo que yo también quiero hacerles ver, y esto es parte de la práctica y de formarse como neuroradiólogo. Como radiólogo es no dejarse guiar solamente por los elementos clínicos, sino que también tener un ojo crítico a la imagen. Entonces, dicho eso, ojalá llegue toda la información y sea lo mejor evaluado posible. Además, utilizaremos unas referencias anatómicas, ¿cierto? Que son fundamentales, tener ciertos conceptos anatómicos. Yo diría que es casi más importante que conocer la patología en neuroradiología. La anatomía es fundamental. Si no sabes dónde están las cosas, ¿cómo vas a poder decir cuándo son patológicas? ¿No? Es algo fundamental. Y ellos describen en el artículo estos elementos que son los principales, ¿no? La hoz cerebral, el septo pelúcido, el tentorio y el foramen magno, que son aquellos elementos por donde va a entrar, salir o desplazarse el parénquima, como pequeños hiatos a través de los cuales las fuerzas se van a ejercer y el parénquima se va a desplazar. Luego está lo que les había comentado, que es intentar encontrar dónde está el mayor efecto de masa y qué vector tiene, qué dirección. Tiene una dirección lateral, ascendente, transversal, sube, baja, etcétera. Está en el centro, está desde un hemisferio a otro, desde arriba a abajo, ¿no? Esto es un poco obvio, pero el vector. Luego, aquellas estructuras que van a ser desplazadas, ¿cierto? Si se desplaza el cuerpo calloso, el giro del cíngulo, el lóbulo temporal, más o menos intentar, aparte de la dirección, saber desde dónde hacia dónde y qué estructura está siendo fundamentalmente desplazada. Luego hay otros signos indirectos que vamos a ver que son extremadamente útiles, sobre todo en los signos de desplazamiento de los ventrículos y la cisterna.
Y finalmente, cosa que es muy importante, es las complicaciones derivadas. A veces no se puede saber bien si es derivada o consecuencia, pero por lo menos saber que existen complicaciones derivadas que están determinadas fundamentalmente por el efecto de masa directo, ¿cierto? La necrosis que produce sobre el parénquima la misma compresión, sobre, por ejemplo, la protuberancia contra el clivus o el parénquima contra el hueso, o el mismo cíngulo o el cuerpo calloso contra la hoz cerebral puede producir una compresión directa y necrosis, ¿correcto? No necesita comprimir un vaso, por así decir, sino que solamente por compresión del parénquima. Y luego está la compresión arterial, dependiendo de la localización, las arterias que se van a ver comprometidas, por eso les ponía el caso anterior, de la arteria cerebral anterior en el FALS, o de otros elementos vasculares que vamos a mirar según la herniación. ¿Correcto? Esta diapositiva me parece importante. ¿Algún comentario, muchachos? No, más que nada, Doc, también ya lo dijo y lo mencionó bastante al comienzo respecto al tema de los antecedentes clínicos. Muchas veces uno eh, precisamente reclama respecto a la escasez de antecedentes, pero también, como bien dice usted, muchas veces los antecedentes que vienen o son inconexos o no permiten sacar como información confiable que uno le permita transportarla al examen, o muchas veces incluso los hallazgos al examen son un poco contradictorios respecto a lo que se refiere como información clínica. Entonces, sobre todo cuando uno está empezando en esto, empezar a contrastar un poco los hallazgos cuando no cuadran, a uno le parece que el examen se hace eterno y que no puedo explicar lo que estoy viendo en relación a lo que me están presentando o al paciente que me presenta. Sí, el tema de la clínica es una cosa que luchamos nosotros mucho y a veces, bueno, tiene sus limitantes también por los tiempos y por un montón de factores. Bueno, vamos a continuar. Con respecto a los elementos anatómicos, a las referencias anatómicas, ¿qué les puedo decir? A ver, el tentorio es uno de los principales referencias anatómicas, ¿cierto? Va a determinar lo que es supra e infratentorial, es una hoja, una reflexión dural que está inserta en la base del cráneo y en la calota, en el que la calota ósea está adherida, y presenta otra proyección que es el falx cerebri, que es otra reflexión dural, que está inserta posteriormente y presenta un borde libre. Eso también está inserta en su margen superior a la calota, y contiene el sistema venoso profundo, superficial y profundo de la dural. Es importantísimo esta referencia porque esto le da cierta estructura, cierto soporte al cerebro, al parénquima, ¿cierto? Y va a determinar ciertos márgenes anatómicos, ¿cierto? Lo que es supra de infratentorial, lo que es hemisférico derecho de lo que es hemisférico izquierdo. A través de esos bordes libres y dependiendo de esta incisura que aparece aquí, ¿cierto? Dependiendo de estas cotaduras más estrechas y, por así decir, más apretadas, y genera mucha presión, va a determinar un poco si, por ejemplo, una herniación de la fosa posterior es ascendente, si es que esto es amplio, o es principalmente descendente, a través del foramen magno, si es que esta incisura es estrecha, se entiende como por una cosa de presión, ¿correcto? Eso vaya a depender un poco de las variantes anatómicas y de cada uno. Y otro elemento fundamental que hay que aprenderse y que tienen que saber son las cisternas de la base, ¿cierto? Si no conocemos las cisternas basales, las cisternas intracraneales, es casi imposible saber qué es lo que se están, o sea, poder describir lo que estoy viendo, ¿correcto? Y una breve reseña de las cisternas, muy importante la cisterna pericallosa, la cisterna de la lámina terminal, la cisterna supracelular, interpeduncular, cuadrigeminal, cerebelosa superior, magna y perimedular. Esto me imagino que ustedes lo saben. Si no lo dominan muy bien, hay que ir al libro nuevamente, intentar caso a caso, ir aprendiéndose un poco la cisterna. Quiero igual revisar. Esta foto me pareció, bueno, mucha de esta bibliografía la encontré en diferentes elementos. Les recomiendo revisar en Radiopedia, hay excelentes láminas, sobre todo para poder hacerse una idea de la anatomía en detalle, ¿no? Esto me pareció muy interesante. ¿Quién se atreve en esta imagen a decirme cuáles son las principales cisternas
¿Qué cisternas están representadas? Esto parece un ojo aquí, no lo había visto. ¿Qué cisternas encuentran representadas aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí, primero que nada? A grandes rasgos. ¿O es un tag normal? Se ve una hemorragia subaracnoidea de patrón aneurismático. Bueno, eso es bastante Está- avanzado, muy bien. Hablar. Sí, pero hay ocupación hemática de las cisternas. Eso sí que está claro, ¿cierto? Sí, la cisterna perimesencefálica, interpeduncular, ambiens, cuadrigeminal, la silvio interhemisférica. ¿Te parece que la sangre es fina o la sangre es gruesa? Yo encuentro que es gruesa. Es gruesa, ¿cierto? Porque Sí, fina pero no le sería... veo comprimido intraventricular. Por lo menos en esta lesión. Exactamente. Como ¿Y para por qué me dices eso? ¿Por qué haces esa diferencia para que tus compañeros lo sepan? ¿Cuál es la clasificación de Fischer, que predice el riesgo de vasospasmo? La escala de Fischer, exactamente. Hay una escala de Fischer tradicional y después de un tiempo esa escala de Fischer fue modificada, ¿cierto? Y fue modificada para poder explicar que la hemorragia intraventricular genera más complicaciones cuando existe que cuando no existe, ¿correcto? Entonces el grado 4 sería con hemorragia intraventricular y el grado 3 sería sin hemorragia intraventricular pero con sangre gruesa. Si bien no detallan el grosor de la sangre, más o menos se sabe que entre 2-3 milímetros, sobre eso ya se habla de un coágulo, ¿cierto? Manifiesto. Muy bien. Y se fijan esta forma como de estrella que hay aquí, con cinco patas, ¿cierto? Hay como un pentágono aquí, ¿no? Como se acuerdan del edificio del Pentágono de Estados Unidos, que tiene una cara, otra y otra, ¿no? Como 5 caras, de una forma pentagonal. Bueno, esta cisterna a veces también se llama pentagonal, ¿no? Tiene una extensión a la cesura de cilio, una extensión a la cesura interhemisférica, y como tú muy bien dices, esta porción que es la porción interpeduncular, ¿correcto? Y quiero que me digan cómo se llama esta cisterna que está acá. ¿Qué estructura es esta? ¿Se ve el mouse o no? Mesencéfalo. Sí. ¿Esta estructura qué es? ¿Qué estoy apuntando aquí? Mesencéfalo. Mesencéfalo, correcto. Y estos son los pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Este es un pedúnculo, este es otro pedúnculo. Y lo que queda entre medio de los pedúnculos, ¿cómo se llama? Cisterna. Correcto, esa es la cisterna interpeduncular. Y estas dos cisternas, esta cisterna perimesencefálica, por así decir, tiene dos componentes, dos nombres. Aquí se llama de una manera, aquí se llama de otra y aquí se llama de otra. Esta es la cisterna crural, esta es la cisterna ambiens, esta es la cisterna cuadrigeminal. Correcto, aquí atrás. ¿No? Estas son las hojas del tentorio, aquí está apareciendo el cerebelo, este es el lóbulo temporal, el otro lóbulo temporal, hay dilatación de los cuernos temporales y los lóbulos frontales. Correcto, una vez más. Cisterna pentagonal, interhemisférica, los cilios, crural, ambiens, cuadrigeminal, interpeduncular. Como muy bien dice Paula, esta es una hemorragia subaracnoidea con un patrón aneurismático. ¿Por qué ella dice eso, patrón aneurismático, y no un trauma? Por la cuantía y la ubicación de la sangre. Exactamente, por las características, la ocupación y el predominio de la sangre a nivel cisternas basales y no cisternas de la convexidad. Bueno, no los quiero molestar mucho más con eso, y quería mostrarles esta imagen que me pareció muy bonita. ¿Quién se atreve a intentar encontrar? Estas son las venas profundas del cerebro, así que 1, 2 y 3 no viene al caso, sino más bien A, que es la cisterna de la lámina terminal, B, supracelar o prequiasmática, ¿cierto? C, interpeduncular, D es ambiens. Esta es una foto muy bonita porque les hace ver un poco la referencia sagital de las cisternas cuando uno lo ve en axial, que yo no había caído con esta proyección, que es
esta cisterna que está acá, que es ambient, sería la cisternita amarilla, ¿cierto? F sería lo que llaman cisterna bulbocerebelosa, ¿cierto? Pontocerebelosa. H sería la cisterna cerebelosa medular lateral. G sería la cisterna prepontina, ¿correcto? E I sería la cisterna magna. Me pareció muy lindo este dibujo, está también en Radiopedia para que echen vistas. Otra imagen que me parece importante, que es para que les quede la idea de lo que estamos hablando y de la importancia de conocer estas cisternas y del contenido hemático y lo que puede hacer. Se fijan, aquí hay un corte axial anatómico referencial en que mostramos lo mismo que les estaba mostrando aquí, ¿correcto? Imagínense esta cantidad de sangre metida acá, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque si ustedes se fijan, ven cómo viajan las arterias ahí adentro, ven el efecto de la sangre sobre la arteria que hace un vasoespasmo. Fíjense cómo el acúmulo de sangre dentro de estos pequeños recesos de líquido cefalorraquídeo genera un gran daño, y genera un daño fundamentalmente en la circulación posterior, sobre todo las herniaciones bucales. ¿Tenéis de neuro igual? ¿Dime? ¿Aló? ¿Continuamos? ¿Me escuchan? Sí, Doc, se escucha. Sí, continuamos. Ya. Bueno, ese fundamentalmente las relaciones que tienen las cisternas de la base, en este caso las cisternas perimesencefálicas, ¿no? Crural, ambiens y cuadrigeminal respecto a los segmentos de la arteria cerebral posterior, ¿no? Se fijan que en la porción crural P1 sería interpeduncular, ¿cierto? P2 sería crural, P3 sería ambiens, y ya P4 es desde la cuadrigeminal distal, ¿no? Esta relación que tienen con las arterias cerebrales posteriores. Y este corte seleccionado de una secuencia T2 de alta resolución, creo que es un CIS o un fiesta sagital, simplemente es para hacerles ver esta íntima relación que tiene el nervio oculomotor, que es esta imagen que está en sentido posterior hacia anterior, transversal, ¿no? Con la arteria cerebrosa cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, ¿correcto? El nervio oculomotor, el trayecto cisternal del tercer par craneal discurre entre la arteria cerebral posterior, P1, y la arteria cerebrosa superior, ¿correcto? Esto es una relación anatómica muy bonita y muy importante para la clínica de las hernias descendentes, ¿correcto? Más imágenes diagnósticas. Las arterias con sus respectivas cisternas. Fíjense cómo las hernias, ¿cómo se llama? Las herniaciones a través del cíngulo, subfalcina, perdón, van a comprometer a la cisterna pericallosa y a las ramas arteriales de la pericallosa que son de la arteria cerebral anterior. Fíjense aquí también una relación anatómica como las hernias de Luncus van a comprometer a la cisterna ambiens que habíamos hablado recientemente y a ramas de la arteria cerebral posterior y coroidea anterior, que es la que va por aquí, una de estas dos. Y bueno, en las otras referencias anatómicas, lo que les estaba mostrando recién, muy bonito, la relación que tiene el nervio oculomotor en su trayecto cisternal con la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior a nivel de la cisterna interpeduncular. Una maravilla, me parece. Bueno, eso. Les había traído un par de casos seleccionados también de la literatura para que los comentáramos con respecto a cada hernia. Me gustaría que escucharlos a ver qué les parece. ¿Qué les parece este primer caso obtenido de la literatura? Es un infarto isquémico subagudo de la CM derecha, territorio superficial y profundo con desplazamiento, efecto de masa y desplazamiento de la línea media. Y en el coronal llama la atención que hay compromiso del territorio de la ACA al mismo lado. Excelente. Yo les aconsejo
está muy bien, la chica está muy bien descrito, no tengo nada que decir, pero simplemente a modo de consejo, siempre les recomiendo como radiólogos que partan diciendo lo que ven, antes de lo que hay. Yo entiendo que esto es un infarto por todas partes, pero podría ser una neoplasia, podría ser metástasis, podría ser, ¿cierto? O sea, hasta que no le ponga contraste y le haga un rezo y sepa si tiene un primario y si viene con el nictus, no. Hasta ese punto, como consejo, esto no es es nada más que consejo entre colegas, yo hablaría de hay una hipodensidad, hay una extensa hipodensidad parenquimatosa en tal lugar, tiene distribución vascular, si quieres después decir, y efectivamente que afecta a un territorio superficial y profundo, pero háganse el esfuerzo como radiólogos de describir. Es como si yo te paso una caja de fósforos y te digo, descríbemela. No me digas al tiro que es una caja de fósforos, por así decir, sino que dime, tengo una estructura que tiene ciertas características y tiene bordes, márgenes lisos, qué sé yo. Hagan esa prueba de la descripción, porque nuestro trabajo, gran parte es descripción, y aprender a describir es súper importante para poder pensar, ¿no? Para poder pensar en orden. Primero describo y luego hago diagnóstico, ¿no? Esto no es, insisto, no es ¿cómo se llama? Un reproche, sino más bien un consejo, porque les va a ayudar siempre en su práctica. Entonces, efectivamente, el paciente tiene una extensa hipodensidad hemisférica derecha, ¿cierto? Parece parenquimatosa, que abarca mucho territorio, ¿cierto? Territorio frontal, temporal, insular, parietal, y como tú muy bien dices, se extiende hacia territorio profundo. Es más, pareciera que se extiende como por la sustancia blanca, ¿cierto? Porque esto que está aquí pareciera ser el núcleo lenticular, ¿no? Hay colapso del ventrículo lateral derecho y esto que está acá puede ser el tálamo, ¿cierto? Entonces podría ser esto la cápsula, ¿no? Cápsula externa, cápsula interna, sustancia blanca. Y efectivamente se acompaña de otra hipodensidad que es adyacente al cíngulo, ¿no? Parafalcina derecha. ¿Qué les parece? Efectivamente es un infarto, Claro. estás muy bien ahí, Francisca, con territorio de ACM. ¿Te parece que este Sí. infarto es maligno? Parece ser una complicación por una hernia subfarcina que comprime la ACA en ese nivel. Sí, pero el infarto de la arteria cerebral media, antes de ir al infarto de la cerebral anterior, este infarto, ¿te parece maligno? ¿Saben lo que es un infarto maligno? ¿Saben cómo se define un infarto maligno? No lo recuerdo, pero en algún minuto lo supe. No, ¿Pero qué tiene que ver correcto, con el tamaño? alguien lo dijo por ahí. Más de dos Más de tercios dos de la... tercios. En el territorio de la Exactamente. semen. Y en aspects, manejan el aspect, ¿saben lo que es? Sería menor a 7. Sí, doc. Perfecto. El aspect es un poco en el fondo un intento de poder poner en palabras cuantitativas y reproducibles este mismo elemento, que más de 2 tercios, que menos de 1 tercio, que aquí un territorio y allá proporcional. Entonces se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, a los territorios profundos les vamos a dar 3 puntos o 4 puntos y a los territorios superficiales les vamos a dar 3 puntos cada uno en la convexidad, otros 3 más arriba y la INSU. Entonces aquí vamos a numerar y efectivamente 6-7 es un punto de corte para decir que el infarto ya abarca mucho territorio. ¿Y cuál es el problema de un infarto territorial tan grande? ¿Qué es lo que le pasa a los infartos cuando son muy grandes? Transformación hemorrágica. Sangran. Exactamente, sangran. Y un infarto de este volumen con sangre es una bomba de tiempo, porque si no le abro el cráneo, va a herniarse. Va a encontrar la manera de herniarse para donde sea, para abajo, para adelante, para arriba, a través del falx, a través de los ventrículos descendentes. Es un continuo la herniación. Parte en un lugar, pero al final, si tú no haces nada al respecto, donde él encuentre, o sea, donde haya menos resistencia, todo el parénquima se va a ir para allá. ¿Correcto? Entonces, este paciente efectivamente, tiene un extenso infarto maligno de la arteria cerebral media derecha, sin signos de transformación hemorrágica aún. Estas hiperdensidades son parénquima sano, entre comillas, que queda dentro de la lesión isquémica. Es un infarto establecido, como muy bien ha dicho Francisca, ya, o sea que esto tiene más de 6 horas, ¿cierto? Tiene toda la pinta. Sin signos de transformación hemorrágica, afecta territorio superficial y profundo de la arteria cerebral media, oblitera el sistema ventricular derecho y hay una dilatación contralateral, ¿cierto? Del ventrículo lateral
o sea, del cuerno frontal y occipital del ventrículo lateral izquierdo. Hay una obstrucción o una obliteración del tercer ventrículo y hay herniación del parénquima, una herniación subfalcina con un infarto de la arteria cerebral anterior homolateral, ¿no? Además, también hay obliteración de las cisternas de la base, pero no me quería meter aquí en simplemente quería mostrarles el infarto subfalcino y la complicación isquémica de la ACA del mismo lado. Este paciente, lo más probable es que tenga una transformación hemorrágica de este infarto. Muy bien. Siguiente caso. ¿Quién se atreve? ¿Yo puedo? Dígame. Ya, se ven cortes axiales de tomografía computada a nivel de lóbulos ventrículos laterales, lóbulos temporales y a nivel cerebroso. Fue un hematoma subdural hemisférico izquierdo que ejerce importante efecto de masa, colapsando el ventrículo lateral ipsilateral, generando una herniación subfalcina y transtentorial descendente. Además, ay, chuta, me molesta una imagen, ya. Transtentorial descendente, se ve dilatación del ventrículo contralateral con leve edema intersticial periventricular y colapso del subaracnoideo contralateral, como signos de hipertensión intracraneal. Y hay un leve hematoma subdural vectorial. Correcto. ¿Qué tipos de hernias, de hernias descendentes conocen o desarrollaba el artículo? ¿Cómo se clasifican las hernias descendentes en dos grandes ramas, por así decirlo? Las transtentoriales son ascendente y descendente, y las descendentes pueden ser laterales o centrales, y las laterales anteriores y posteriores. Claro, la lateral es una hernia temporal, ¿cierto? Es una hernia transtentorial descendente temporal. La lateral siempre es temporal, quiere decir temporal en el fondo. Lo que pasa es que puede ser del uncus si es anterior, o de la porción anterior del lóbulo temporal, o del hipocampo, la amígdala, o incluso porciones posterior del lóbulo temporal si es posterior, ¿correcto? Y lo otro súper importante, muchachos, que quiero que entiendan es que las hernias no ocurren una primero y otra después. O sea, pueden ocurrir una primero y otra después, pero es un continuo. A través de este hiato que genera la cisura tentorial, se hernia primero generalmente el uncus, después la amígdala y después el tronco hacia abajo. O sea, el efecto de masa que está generando desde el vector supratentorial hacia infratentorial, primero hernia el uncus, que es lo más fácil de herniar, casi como una pequeña bolita que está dando vueltas ahí, y una vez que eso se hernia, se empieza a herniar todo lo demás. Entonces, es muy frecuente encontrar las hernias transtentoriales descendentes en un continuo, o sea que no solamente se hernia el uncus, sino que el tronco. ¿Y cómo puedo yo ver eso? ¿Saben cómo el trabajo, qué signos le otorgaba cierto valor para poder ver si además hay una herniación transtentorial descendente central? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Hay signos directos y signos indirectos. Realmente se rota el tronco encéfalo y se desplaza en sentido contralateral, ¿correcto? Y desciende. Hay algunos elementos para valorarlo. Hay una alteración de la morfología y de la situación del tronco encéfalo. Y hay una complicación no menos frecuente de las herniaciones transtentoriales descendentes, que también puede ser un signo indirecto y que este paciente efectivamente es muy sutil, pero la tiene. Les voy a poner otra imagen, a ver si se les hace más evidente. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué veo ahí? Descríbanlo antes de decir la causa. Volvemos a lo mismo. ¿Qué se vea en el tronco encéfalo? Hay un poco hemorrágico. Exactamente. Y una de las complicaciones es la hemorragia de Duret. La hemorragia de Duret. Y es la complicación fundamental de las hernias transtentoriales centrales descendentes, ¿o no? De las transtentoriales, sí, de las centrales.
Exacto. ¿Y por qué se produce la hemorragia de Duret? ¿Por qué crees que se produce en un contexto de hernia transtentorial central descendente? Es que se produce una rotura de las perforantes de la arteria basilar, que tiene una isquemia y una transformación hemorrágica. Y eso se produce fundamentalmente por esta angulación, por este desplazamiento. Son pequeñas arterias perforantes muy parecidas a las perforantes de la arteria cerebral media para los núcleos basales. El mismo concepto. Entonces, si la arteria se desplaza respecto, o sea, si el troncoencéfalo se desplaza respecto a su posición, estas arterias se rompen y se lesionan y hay una hemorragia perforante en territorio perforante. Y la hemorragia de Duret tiene nombre y apellido y tiene pésimo pronóstico. Cuando ustedes vean un TAC y hay impresiones que pudiera haber una hemorragia central pontina de características relacionadas con una herniación descendente, ese paciente tiene muy mal pronóstico. ¿Ok? Es un signo ominoso, importante de describir, muy importante de conocer. Entonces, volviendo un poco al caso, efectivamente, hay una extensa colección hemática en la convexidad cerebral frontoparietal, con importante efecto de masa y colapso de los surcos de la convexidad, colapso prácticamente completo, colapso también de los surcos que están en el margen medial de la hoz cerebral. Ven cómo aquí todavía se dibujan algunos surcos, pero aquí está plano, liso, ¿cierto? Hay desviación de las estructuras de la línea media a nivel del foramen de Monroe, casi del tercer ventrículo, con colapso del ventrículo izquierdo y dilatación del derecho y una hidrocefalia muy bien dicho. Hay también un hematoma dural tentorial. Hay obliteración de las cisternas, de la cisterna pentagonal o supracelar, con herniación del uncus, y una malrotación y obliteración de las cisternas perimesencefálicas con descenso del troncoencéfalo y una hemorragia de Duret. Muy bonito caso. Otro caso. ¿Qué les parece? Les doy ¿cómo se llama? Como pista que el paciente tiene un ictus, tiene infartos cerebelosos bilaterales. ¿Se ve el mismo, Doc? Dígame. Ah, no, que ahí cambió la imagen. ¿Qué les parece? Tiene un infarto bilateral más o menos grande de los hemisferios cerebelosos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde tendría que estar el efecto de masa? ¿En qué compartimento? ¿La fosa posterior? En la fosa posterior, infratentorial, ¿cierto? O sea, el vector va a ir desde la fosa posterior hacia alguna parte. Va a ir hacia arriba, a través de la cisura tentorial, o sea, de la escotadura, o hacia el foramen magno, o hacia ambos lados, para poder distribuir ese mayor presión. En este caso, ¿qué les parece esta imagen? Esta imagen es patognomónica prácticamente. La imagen en peonza. De un ascenso de las estructuras infratentoriales a través de la incisura tentorial. Una hernia transtentorial ascendente. Hay hernia transtentorial ascendente y posiblemente descendente de la amígdala. Correcto, hay obliteración. Un poco de dilatación ventricular. Perfecto. Eso es, hay obliteración de las cisternas de la fosa posterior, supracelerosa, cuadrigeminal. Hay cierta concavidad en los cuerpos maminares. Esto es una, hay una convexidad ya me voy a acordar el nombre exacto. Hay un aplanamiento del mesencéfalo, el puente aparece comprimido sobre el clivus con obliteración completa de las cisternas prepontina y las que habíamos visto, la cerebeloso medular lateral, las cisternas de la unión craneocervical. ¿Correcto? Esto es compatible con una herniación ascendente del tronco y descendente de las amígdalas cerebelosas. Hay esta imagen clásica de peonza, que
en el que hay un aplanamiento de la cisterna cuadrigeminal y los hemisferios cerebelosos y el vérmix se pronuncian o se insinúan a través de la escotadura tentorial. ¿Correcto? Esto es una inclinación ascendente. Este es un caso de lo mismo, ya lo habíamos visto, y finalmente les quiero poner este caso. No les voy a dar datos clínicos, pero ver qué les parece como para ir cerrando. ¿Quién se atreve a describir los hallazgos que se ven? ¿Qué les parece primero esta imagen? Este es un T2 axial seleccionado a nivel de los ventrículos laterales. ¿Qué se ve? ¿Les parece normal? Podría ser normal, ¿o no? Me llama la atención. Depende de la edad, pero Sí, están estrechos los ventrículos laterales. Están levemente disminuidos de calibre los ventrículos, ¿cierto? Está como un poquito apretado, no es normal. Esta es una paciente, imaginemos que tiene 40 años. Cefalea. No les voy a decir más porque si les doy más antecedentes van a darse cuenta del cuadro. Entonces vamos viendo, los ventrículos están un poco pequeños, ¿cierto? Aquí, de todo lo que habíamos visto antes, no veo nada. No veo efecto de masa ni desviación de un lado para otro, por lo menos de interhemisférico, el giro del cíngulo, el cuerpo calloso se ve normal. Las cisternas no son muy grandes, están algo colapsadas aquí atrás, pero llama la atención exactamente. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? ¿Qué otros elementos tiene? ¿Qué más ves? Se aumenta la amplitud de los senos venosos. Ya, hay una Y ese realce de los senos. ¿Qué más? ¿Ibas bien? Sí, el realce que tienen con el contraste, con el fondo, porque está más amplio. ¿Cómo se llama ese realce? Te doy dos opciones. ¿Es o paquimeningio o leptomeningio? Este es paquimeningio. Exacto, un realce de la dura, ¿cierto? Hay un engrosamiento y realce de las superficies durales de la calota, ¿lo ven? Quizás un poco más manifiesto aquí en el vértex con una ingurgitación de los senos venosos. Y en sagital, ¿qué les llama la atención? No están todos los signos de la hipotensión endocranial, no están la distancia mamilar, los ángulos están normales, pero hay dos elementos que son muy llamativos y característicos. El primero es que es cierto engrosamiento y aumento digamos. Hay un poco, o sea, está el descenso del tentorio y descenso del esternio del cuerpo calloso, y la hipófisis se ve un poco aumentada de tamaño. Y en la otra hay como un aumento del espacio subaracnoideo, que podrían ser como conexiones estructurales bilaterales. Podrían ser. Y lo otro que hay es un poquito, porque si se fijan, si tiramos la línea del bastion al opistion, ¿cierto? Hay cierta agrupación y obliteración de las cisternas de la unión craneocervical, ¿no? La amígdala está protruyendo a través de la cisterna o ocupando la cisterna de la unión craneocervical. O sea, hay un descenso levemente de las amígdalas cerebelosas del tronco, hay un aumento de tamaño de la glándula hipofisaria, hay realce y incurgitación de los senos venosos, ¿no? Y disminución de calibre de los ventrículos. Y si te dan el antecedente que tenía esta paciente de una cirugía hace un par de semanas, con anestesia raquídea, te hace al tiro incorporar el diagnóstico diferencial de una hipotensión endocraniana, que es un tipo de hernia también, porque la hernia no deja de ser la protrusión de un contenido a través de un hiato, igual que en el abdomen, igual que en todas partes. Entonces, si las estructuras de la fosa posterior se desplazan patológicamente por pérdida de volumen, y volvemos a lo mismo de la doctrina, o sea, que hay pérdida del líquido cefalorraquídeo, algo tiene que ocupar ese espacio, ¿cierto? Que se ha perdido. En este caso no se ha ganado, sino que se ha perdido presión. Y lo que ocupa ese espacio es el parénquima, que se intenta mover hacia donde hay, en este caso, más presión, porque está hipotenso. ¿Correcto? Esos son los casos que les quería mostrar. Yo creo que son bastante atingentes y no sé si tienen alguna duda. Creo que me gustaría que se quedaran con esta diagrama de qué hacer frente a una hernia, ¿no? Qué preguntarse. Fundamental la anatomía, fundamental la dirección del efecto de masa, localizar dónde está el elemento, qué estructuras están desplazadas, y lo otro, entender el concepto de
que las hernias son un continuo, la subfalcina, lo otro que se me había olvidado mencionarles es que la hernia subfalcina y compromiso de la cerebral anterior, en las hernias bucales, así se los comenté, el compromiso es de la coroidea, cerebral posterior y oculomotor. Y en las transtectoriales descendentes, la hemorragia de Duret, fundamentalmente la afectación de la perforantes de la arteria basilar. Y la hidrocefalia, perdón, ese es otro elemento muy importante de las hernias transtectoriales descendentes, porque hay compresión del acueducto y del mesencéfalo, por lo tanto una hidrocefalia supratentorial, realmente aguda. Espero que haya sido de utilidad la revisión. Hay que ir afinando. Me gustaría que participaran un poco más. No sé si es porque me conocen poco, o porque no hay confianza todavía tanto, o porque les da miedo equivocarse, que yo creo que es un error. Los invito a equivocarse antes de que salgan de su formación, que es el momento para poder solucionar dudas. Si no se equivocan y no los puedo ver en lo que se equivocan, me cuesta más ayudarlos. Y ayudarnos a todos un poco, ver las dudas. Así que ojalá que vayan tomando confianza y se sientan en confianza para poder manifestar las dudas y lo que sea. La idea es que aprendamos juntos en esta sesión. Yo estoy abierto y dispuesto a lo que necesiten. Acá tenemos casos, pueden venir a rotar. Las puertas están abiertas, muchachos. Doc, una pregunta sobre Sí. la hernia paradójica, esa que nombré en Twitter. No sé si la podía aclarar un poquito más. Sí, la hernia paradójica es un efecto de válvula, ¿correcto? O sea, cuando tú le haces una cirugía a un paciente o contactas los espacios atmosféricos, por así decir, con el espacio intracraneal, la presión de afuera es mucho más poderosa y entra aire al cráneo y el aire ejerce el efecto de masa y desplaza la estructura y es algo muy grave porque la verdad que no sé dónde están en el mismo trabajo, a ver si lo tengo por aquí, vieron unas imágenes que eran impresionantes. Es una emergencia, yo he visto un par nomás, aquí en este hospital no, pero sí alguna vez he visto alguna. Y es por este mecanismo que te comento, que es como un mecanismo, a ver. ¿Se ve o no? Ahora tengo que compartirla de nuevo, yo creo, ¿no? Se ve una pantalla en blanco. Ahí. ¿Ves? Esto en el fondo, que es que tú al realizar una cirugía de alguna forma se genera un mecanismo de válvula que hace que el aire entre y no pueda salir, y el aire que tiene mayor presión atmosférica intenta entrar, o sea, no intenta, entra a la situación intracraneal y comprime masivamente el parénquima. Y se generan estos artefactos de la interfase entre el parénquima o los elementos óseos de mayor densidad y el aire que tiene una densidad muy negativa, y que hace que se generen estos artefactos como de endurecimiento de las... es una emergencia médica. Y lo otro, una pequeña reseña a un grupo de hernias que se presentan poco, que son estas hernias transalares, ¿sí? Que son hernias del parénquima a través del esfenoides, ¿cierto? Del frontal descendente, en este caso hacia la fosa a la craneal media, y de la media ascendente hacia la fosa anterior. Tienen un compromiso fundamentalmente de la arteria cerebral media y se asocian con infartos extensos en territorio superficial y profundo de la arteria cerebral media, sobre todo los que son ascendentes. Pero son muy frecuentes, la verdad. Yo en el hospital todavía no hemos visto ninguno de esos. Muchachos, vamos a tener que dejarlos hasta aquí porque me están presionando del hospital. Voy a informar un montón de estudios que están pendientes. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar. Y nada, nos vemos en la próxima reunión. ¿Parece? No sé si tienen alguna Muchas duda, gracias, Doc. comentario. Muchas gracias. Gracias, Doc. Ya Muchas saben gracias. también, Que vayan, hasta luego. Muchas gracias. muchachos, sería bueno que comenten entre ustedes, ver qué otras cosas quieren acerca de esta presentación o cómo les gustaría que fuera la modalidad, para irla afinando un poco. Estamos abiertos a cualquier comentario. Ok. Gracias, Doc. Que estén muy bien, que tengan buen día.
Chao, chao.